Y luego vamos a ver punto 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, el pronóstico. ¿Cómo yo no le voy a decir a mi paciente el pronóstico? Estoy obligado. Aquí ya me da igual la opinión que tengáis. Aquí soy tajante. Él viene a por un servicio, como si yo fuera un mecánico. Quiero saber un presupuesto. Y el presupuesto quiero que me digas aproximadamente cuánto es. Y yo no voy a poner sesiones. Yo digo, estadísticamente, un caso TOC son esta duración y tal. Y sin mojarte las manos, le das un presupuesto. Es decir, en este caso, como queda mal, decimos pronóstico. En mi opinión, no es que esté hablando en nombre de la psicología ni de la hipnoterapia. En mi opinión, creo que es necesario que digamos, estos son, yo hablo de meses, no de sesiones, ¿ok? Pero también veo que hay factores que añaden, suman, multiplican, restan o dividen. Por lo tanto, le doy un pronóstico al paciente de qué es, arriba, qué tiene, y aquí, de cómo va a ir normalmente, ¿ok? Luego haremos un tratamiento de psicoterapia en el que veremos la psicoterapia, la homeopatía, la medicación natural y la hipnosis floral, que luego veremos qué es. ¿Ok? Yo cojo una flor con la esencia, bueno, no es una flor, es un árbol o una planta que tiene esa energía, la lavanda que decía Roberto. ¿Ok? Pues esta flor sirve para esto. Pero si yo, aparte de esa flor, lo junto momentín, es que es tan largo. Aquí, ¿lo veis? Vamos a ver si está la lavanda de casualidad. Yo en esta patología recomiendo la verbena, la cerasifera, el alerce, el álamo, el castaño rojo, el pino, el heliantemo, y ya está. Pero diréis, ay, pero esos son flores de Bach. Sí. ¿Para qué he rizado el rizo? Yo, en hipnosis o también en psicoterapia, estos son ejercicios terciarios. Porque como en este complejo problema tengo la solución que yo creo, tengo muchos frentes y unos los puedo mandar para casa, otros los puedo hacer como ejercicios primarios y uno como secundarios. Por lo tanto, mando unos para casa. Perdón, cuidado. Ejercicios terciarios son para fuera de la clínica, preferiblemente en casa. Entonces, en el diagnóstico yo he sacado unas patologías, entre las cuales las he ordenado por principal, secundaria y tal. Lo que ahora es una patología principal, de aquí 2 años puede ser secundaria porque ahora tiene un TOC, pero después la depresión ha ganado terreno. Cuando nosotros tenemos ese árbol, que a veces es múltiple, es decir, no tiene una hoja, sino tiene varias patologías, es decir, un diagnóstico compuesto, tengo un problema que tengo que resolver dividiéndolo, si no, no se puede hacer. Al dividir tengo partes y esas partes tienen que tener un orden de realización y de ejecución, que como es mucho, mando unas para casa. ¿Ok? Por ejemplo, que se acepte ella como es, que acepte la patología. Pero claro, la flor de Bach está muy bien, pero yo he puesto esto. Le he puesto una frase para que sea más contundente. Enciendo la llama de la vida en mi columna.
y hemos buscado una voz sánscrita o como queráis llamarle que ayude a todo esto. Si esto además conseguimos que ella entre en sueño profundo con ejercicios y que antes de dormir haga este ejercicio, por ejemplo, durante 2 o 3 días, vamos a reforzar esto. Y quizá con esa sesión de audio, ella en casa esté mejorando, pero cada día es uno. Se lo repita varias veces la frase y se tumbe. No nos tenemos que acostar con problemas, no. Pero podemos hacer una pregunta, pero en positivo. Si hacemos una pregunta en negativo, va a ser contraproducente. Entonces, ella se va a acostar con esta frase, con esa esencia que la puede poner en las manos y todo. Por lo tanto, ese día va a reforzar este punto débil, no, que necesita ayuda. Y estamos atacando por todos los lados. Si encima le damos atención 24 horas, los pacientes no es bueno muchas veces que tengan atención 24 horas porque tienen que ser independientes. Los colegiados, los alumnos también tienen que tener una restricción para mantenerse independientes. Primero, correo electrónico y se les contesta. Pero los colegiados, cuando él tenga un problema a las 5 de la tarde, que a saber dónde estoy yo, que son las 2 de la mañana, él sí que va a tener atención 24 horas, que es lo que es la asesoría. Entonces, oye, me pasa esto, te llamo porque es grave, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Lo hacemos. Entonces, ¿veis cómo todo este documento nos va a enseñar a cómo resolver este caso? Y ya esta tarde veremos, aquí tengo un resumen de la hipnosis floral que va a ser un subconjunto de los ejercicios terciarios que esta paciente se va a aplicar. Pero también le voy a dar un documento que va a ser el refuerzo de la higiene del sueño y otro documento para mejorar su ansiedad. Cuando yo estoy con ella en terapia y le estoy mandando esto, se lo doy por escrito, ella lo está viendo por la pantalla y se lo mando a su correo y a su WhatsApp. Todo en el instante, porque en esa carpeta que yo tenía ordenada está para ¡pam! Y le sale todo. Por lo tanto, lo tiene por correo, lo tiene por WhatsApp, lo tiene escrito para que se lo lleve y lo está viendo en la pantalla. Un terapeuta rápido, no puedo estar 10 minutos porque tengo 1 hora, quizá 15 minutos hoy. Se lo entrego todo por escrito, ella lo está viendo. Un día a la semana sí que podemos llamarla, depende de las terapias, para ver cómo va. Pero realmente lo que estoy llamando es para recordarle que haga los ejercicios terciarios. 1, tiene que mantenerse un poco independiente, algunos pacientes, no todos. Entonces ahí vemos como además de las flores o de los ejercicios terciarios, le he hecho un resumen y estos 2 son los que debería tocar esta semana. Si quiere el primero, 2 días, se repite la frase 5 o 6 veces, asimilo serenidad para... Cuando tengas prisa del espacio. Paremos un poco. Cuando tengamos prisa hay que ir despacio. Me he acelerado. Asimilo serenidad para la congruencia física. Que tenga dominio sobre ella misma. ¿Okay? Integro la fuerza de la congruencia. Es decir, hemos puesto una voz, una flor y una frase para que le ayude. ¿Podéis hacer vuestras propias frases? Sí. A mí estas me han servido después de muchos años. ¿Vale? Y ahora ya, como el tiempo es el que manda, tengo que parar en seco porque tendríamos que ir ordenado. O sea, esta tarde vamos a volver a empezar la práctica ordenada y ahora nos vamos al punto
nos vamos al punto que diga tratamiento de hipnosis clínica, ¿ok? Pero es que después viene uno de recomendaciones, cosas extra, comentarios acerca de esta patología, ¿vale? Entonces ahora nos vamos a la página 56 y en la página 56 vemos el script, ¿ok? Ahí vemos un localizador. ¿Por qué pone ahí un localizador? Ahí tendría que poner el nombre, los apellidos, pero estaréis pensando, este es demasiado retorcido, ¿no? Es que yo voy a imprimir. Yo puedo poner ahí el nombre, pero ¿y si se me pierde la hoja? Si pongo un localizador y se me pierde, ya no pasa nada. Por lo tanto, lo tengo todo digital con código de acceso, que para encontrar esto es bastante difícil. Mi ordenador también. Y aquí tengo un localizador de la persona. Y aquí tenemos, si os fijáis, en las prácticas nuevas, vais a ver M5, aquí vais a ver un resumen de la patología, ¿ok? Vamos a tratar de fumar, el script es parecido. En este caso teníamos un paciente de cannabis y tenemos esas patologías. Y aquí el DSM-4, con lo que en la entrevista sacamos, ¿ok? Y diréis, ¿y qué hace esto aquí en el script de hipnosis? Muy fácil. Aquí pongo, esto es el principio del script, es decir, que esto es el script, esto no es el informe ni nada. Entonces, ahora que voy a empezar con el script, resulta que he pegado otra vez el diagnóstico. No, he pegado un pequeño resumen del diagnóstico, porque estas páginas yo sí que las voy a imprimir. Y resulta que ahora, cuando voy a hacerle la sesión, ¿ok?, no me acuerdo, porque ese paciente puede ser que haya venido, esté en crisis y necesita hacerle la sesión, no venga de psicoterapia, porque antes hemos dicho que íbamos a hacer la sesión porque estaba en crisis antes de la... O sea, íbamos a hacer, en vez de psicoterapia, hipnosis y psicoterapia. Total, yo la recibo y voy, la escucho, si queréis, en la sala de espera, que es más cómoda, en la mía, y la paso a la sesión de hipnosis. Pero cuando llego a la sesión de hipnosis, como no le he hecho la psicoterapia, digo, sí, ahí tengo el recordatorio. Por lo tanto, eso es un recordatorio para mí de lo que es el paciente. Y aquí empieza ahora el propio script, ¿ok? Os lo voy a enseñar despacito. Si tenéis móviles o tablet, podéis mirarlo. Una vez haya puesto todos los módulos aquí pegados, ya se tiene que corregir todo el script. Por lo tanto, yo pegar los módulos luego al final, porque cuando ya están pegados, ya te tienes que modificar 15 páginas y te tienes que leer 15 páginas. Y siempre aparece una palabra que dices, pero si lo he leído 3 veces. Siempre. A mí siempre me digo, pero si este script... No. ¿Veis aquí? ¿Veis lo que es ser modular? ¿Veis el espacio que yo dejo aquí para leerlo, para que no me agobie? ¿Ok? ¿Veis los puntitos que yo dejo aquí para llevar bien la respiración? ¿Veis cómo yo digo que no se aceleren y yo me he acelerado ahora? Porque un pensamiento dice que no me va a dar tiempo, otro pensamiento me dice que la paciente tiene prisa a irse, otro pensamiento me dice que tengo que hablar antes de leer. ¿Ok?
Para eso valen esos puntitos. ¿Veis? A mí me gusta separarlo. Aceptación. Ella tiene que aceptar que es una drogadicta. Pero claro, yo antes de decirle drogadicta, tenemos que haber hablado. ¿A ti te parece correcto que yo te diga drogadicta? Y yo le digo, yo también soy un drogadicto. Lo soy. ¿Ok? Entonces, ella acepta que es drogadicta, pero no el inconsciente. Hay que repetirlo, hay que repetirlo. El cognitivo se hace hasta que ella reconoce la patología. ¿Ok? Aquí hay unos pequeños refuerzos de aceptación. Aquí puede haber aversivo o no. Y puedo poner varios. Aversivo 1, 2 y 3. Porque un día utilizaré uno y otro día utilizaré el otro. Entonces, yo le digo, Claudia, mira lo que te voy a leer. Es un poco desagradable. ¿A ti te parece correcto y que puede ser por tu bien que yo te diga esto? Por ejemplo, que yo te diga que estás ciega por la droga, por el tabaco. Mira qué cara tienes. Mira ahora tu pelo. Todos los drogadictos, el pelo y ciertos síntomas están muy afectados. Yo se lo tengo que decir. Hay que decirlo. Incluso le enseño un libro en el que está ahí el aversivo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, Claudia, te voy a decir, estoy enfermo, soy drogadicto. A mí me gusta mucho hablar en primera persona, en imperativo suave. Yo pienso que el paciente está haciéndose una autohipnosis y que la voz que escucha es la de él mismo. Por lo tanto, tengo que hablar en primera persona, de forma, un volumen alto, imperativo suave. ¿Por qué digo lo de suave? Porque a mí, si vienen con imperativo fuerte, lo voy a rechazar. Hay personas que rechazan el imperativo. Por lo tanto, yo pongo algo genérico. Y si fíjate que yo no digo estoy enferma, digo estoy enfermo, soy una persona. Porque es que si no, cuando lo recicle en el futuro, tengo que volver a cambiar esto. Y como yo estoy aquí leyéndolo de forma pausada y concentrada, puedo decir estoy enferma. Pero lo mejor es decir estoy enfermo, porque si no después hablaré en masculino y dirá, ahora me está hablando en masculino. Por lo tanto, todo como persona. ¿Ok? Hombre, hay a veces que no se puede, ¿no? Pero en la mayoría de las veces lo vamos a conseguir. Y ahora viene, por ejemplo, aversivo 2. Normalmente están puestos en grado de más fuerte, ¿ok? Al principio hay que empezar los aversivos muy suave. ¿Cuándo quitaremos el cognitivo? Cuando exista aceptación. ¿Cuándo quitaremos el aversivo? Cuando ya la terapia funcione. Cuidado, que son cosas diferentes, ¿ok? El aversivo es para que arranque. No, yo quiero perder unos kilitos, obesidad mórbida. Unos kilitos, no. Tú estás gorda, muy gorda, y cada vez estás más gorda. Cuando ya arranque, no hay que mortificar. Si os fijáis, esto está al principio, porque esto es desagradable. Y cuando termine, voy a empezar con autoestima y el autoconcepto, porque, hombre, me he pasado un poco. Ella ha leído esto como correcto, entonces vamos a leer aquí, fíjate, en la voz es asqueroso, es decir, esto es un poco una persona débil. Entonces, ahora ya es momento de que vengamos con el conductual, pero como en el conductual también le voy a decir una barbaridad, después vendrá la autoestima, el autoconcepto, el autocontrol. Y al final,
del conductual siempre, ahora ya viene el darle ánimo, el darle esperanza, ahora tú puedes. Veréis que bucleo mucho. Está bien. Puedo buclear una palabra, una línea o un párrafo. ¿Veis muchos conductuales? Claro, hay personas que me dicen, es que siempre me haces lo mismo. Para evitar eso, si es que tiene varios, conductuales, y sobre todo, estos son ejercicios primarios. Luego vendrá el secundario. El secundario va relacionado con la patología. Esto está relacionado con el paciente. Entonces, los que están relacionados con la patología es un ejercicio que va con esta patología. Ese es genérico, ese no se toca. Esto sí que hay que personalizarlos. ¿Veis? Ahora va la autoestima. Y ahí tenéis una versión clásica y una versión un poquito más moderna. Por lo tanto, tenéis capacidad de hacerlo diferente. Incluso, mira, aquí tiene 3. Ahora viene ya el autocontrol. A su vez tenemos 2. ¿Ok? ¿Veis? Ahora vamos a enseñar a autocontrolar que no fume tanto. Cuando un paciente os diga que fuma más de 18 cigarros, matemáticamente tiene más patologías. Automáticamente. A implica B. 18 cigarros es estar todo el día fumando. Por muy fumador que seas, eso es una barbaridad. Ansiedad, problemas de sueño, es automático. Me diréis, ¿el 100%? Yo diría que sí. De momento no me ha parecido alguien que no. Más de 20 cigarros, 2 cajas al día. Si estamos 8 horas trabajando, que tenemos que fumar poco, a veces podemos fumar, y 8 horas durmiendo, o sea, en 10 horas, 20 cigarros, cada media hora, mucho. Ahí hay algo más. Matemáticamente, las matemáticas a veces llevamos sorpresa. ¿Veis? Otro autocontrol. Ahora viene el autoconcepto. El autoconcepto. El autoconcepto. Ahora viene lo que os decía, el ejercicio secundario. Esto es único. Vamos a hacerle el trapecista, que tiene esos ejercicios, viene a tener una página o 2. Es algo destinado a su patología. Y aquí podemos poner muchos, los que estén relacionados con su patología. Pero a lo mejor hay uno que digo, este no le va a gustar, lo quito. Y ahí tenemos también... Aquí vamos a ponerle una orden poshipnótica. ¿Qué es la orden poshipnótica? El resumen de todo. Ahora vamos a coger todo lo que le he dicho. Es como cuando damos un curso o una clase, al final decimos, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido esto, esto y esto. Se lo repetimos. Ahora viene la técnica del susurro. Es el mismo siempre. Escucha y siente mis palabras susurrar a tu oído. Darle alegría y esperanza. Antes me lo he tumbado, luego lo he levantado y ahora lo subo más para arriba. Perdón, es que estoy un poco cansado. Lo que habéis visto antes eran ejercicios primarios, ¿ok?, que estarán relacionados. El ejercicio secundario es esto. Mi patología actual ha hecho descender mi atención. Ya decía yo, la habitación, digo, esto no me cuadra. Estos son los ejercicios secundarios, ¿ok? Si tuviera problemas de mejorar las defensas, pondría el método Coué, pero el método Coué vale para muchas cosas, ¿ok? El espejo, que se ve al espejo, una gota de felicidad. Una gota de felicidad empezó en un ejercicio secundario y se convirtió en un libro, ¿vale? Disculpad el error, estoy un poco... Y aquí viene la finalización. Hay que terminar. Como yo al principio de clase digo, buenas tardes, empezamos la clase de hoy, y al final hay que despedirse. Yo me estoy despidiendo.
Ahora vamos a poner la llave. En el texto anterior, no este, que esto es la terapia, en la inducción yo ya le he puesto asa. Y ahora aquí refuerzo. Llave 1 quiere decir que no lo había puesto hasta ahora, ¿vale? Y la llave 2 es que la he puesto y la estoy reforzando. ¿Veis a Sam? A mí esa me gusta. Poner una vuestra, cambiar esta estructura, a lo mejor tenéis una estructura mejor. Hombre, yo creo que de aquí a un año, cada uno de nosotros, como cuando tiras algo al agua, se va separando. Unos irán por la izquierda, otros irán por la derecha, otros irán al fondo del mar. Entonces van a particularizarse. Yo os recomiendo que mejoréis con las necesidades y que lo comprobéis, que seáis sinceros con vosotros mismos. Y aquí veréis la salida, cómo yo voy levantando la voz. ¿Veis aquí la palabra asco? Contra la marihuana y el tabaco, la palabra asco es fantástica. Es decir, es lo que yo puedo empujar. ¿Y por qué la cocaína? Digo vergüenza. Que me lo diga alguien. ¿Por qué yo utilizo vergüenza con la cocaína? Es decir, yo he encontrado que es algo que yo le cojo el dedito al cocainómano, hago ¡pam! Y lo tumbo, lo retuerzo, lo hago llorar. ¿Ok? Es decir, por lo menos emocionar mucho al final del diagnóstico. ¿Por qué la palabra vergüenza hace que ese paciente cocainómano caiga al suelo rendido? ¿Por qué? En el documento que os he mandado, yo creo que es la primera vez que entrego estos documentos. Lo tienen en el curso de prácticas, pero no lo entrego. Pero he querido conveniente empezar a entregarlos. Aquí tenemos el ejercicio de script. ¿Por qué creéis que a un cocainómano hay que atacarle con la palabra vergüenza? Fernando, perdón. Que no me acordaba. ¿Has visto cómo mi atención está bajando? Sí, Tú sí, tienes sí. que ver que el paciente está bajando la atención y hacer un kick-cut, llevártelo ahí, tomar unas almendritas, que descanse. Yo estoy, la batería al 4. Yo voy a aguantar, seguro que voy a aguantar. O fallezco, una de las dos cosas, pero no voy a fallecer. ¿Por qué crees que yo al paciente de desintoxicación de cocaína le ataco con la palabra vergüenza al final del script? Bien, en mi práctica, en mi experiencia con este tipo de padecimientos, yo considero que lo que son drogadicciones es como una muleta. Usan una forma de salirse de su realidad y no hacerse responsables de sus situaciones. Entonces, al estar por ejemplo, en una situación crítica, que no pueden soportar el dolor, una situación que sale fuera de su control, buscan una salida. Sí. Buscan una salida. Sí. En el momento en que le doy a entender que está buscando la salida fácil y lo confronto con esa situación, es cuando siente vergüenza. Muchos de ellos sienten vergüenza por no encarar su responsabilidad o las situaciones que experimento vive. Contéstame a lo que te he preguntado. Lo que te he dicho antes. Yo te aprieto aquí ahora y hago contigo lo que quiero, porque te haría un dolor tremendo. Tienes que hacer eso. ¿Por qué utilizo esa palabra con ese paciente? Eso es aikido, lo que voy a hacerte yo. Sí, es usar la fuerza de su miedo al tabaco con asco, y te voy a explicar el por qué. Al cocainómano con vergüenza. Yo tengo una palabra para cada patología. ¿Por qué? Te la regalo, esas palabras. Sí, yo he pensado mucho en eso, ¿eh? Y veo que hago ¡pam! Y lo rompo. Sí. ¿Por qué? El otro día ayer
con mi estimado y futuro amigo, de momento somos compañeros, que estamos ya metiéndome con su hija. Yo en el diagnóstico, en la anamnesis, había puesto en rojo ciertas cosas. Al cocainómano siempre va a acabar con un exceso de consumo. Y normalmente, después de muchos meses, van a acabar en casa. Va a acabar con la cara desencajada. ¿Me pongo bien aquí? Con la cara desencajada, en una situación vergonzosa, que no puede hablar. En vez de, si eres joven, estás en una discoteca ligando, estás en tu casa ahí haciendo el tonto. Siempre va a acabar en una situación vergonzosa. Siempre. No vas a comer, estás perdiendo kilos. Hay caries cocainíticas y de heroína. ¿Ok? Entonces, esa patología siempre va a acabar el paciente en una situación vergonzosa. En la discoteca vas a acabar esto, como son cocainómanos malos, no puede hablar. Y te vas de casa, o sea, estás arreglado y te cenas. Y en vez de estar en la discoteca y a la una te vas, habla con una estúpida, una puta. Cocainómano y prostitución van de la mano, con alcoholismo. ¿Ok? Van de la mano. La drogadicción es mucho más prevalente en hombres que mujeres. Un 70% más en hombres. Por eso, tomar cocaína es casi directo que te vas a ir de putas.